hablarte, de exponer, de predicar, ¿vale? De exponer sermones, ¿no? Disertar. No sigo nunca las reglas. Hoy voy a intentarlo. Y hoy quería ponerle un título y es Escogidos con propósito. Oramos, oramos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por la exposición de tu palabra, sabiendo que esta es sí, amén. Que haga aquello para lo que es enviada, Señor, y que dé fruto en nuestra vida, que abunde en nuestra cuenta. Padre, que pueda limpiarnos, que pueda edificarnos, que pueda consolarnos. Padre, que pueda darnos dirección. Padre, que pueda ser un bálsamo, que pueda ser alimento, que pueda fortalecernos, que pueda limpiarnos, Señor, como el lavacro. Y Padre, que podamos ponerla por obra. Asimismo te pedimos por todo lugar donde en esta hora estén predicando tus siervos y tus siervas. Señor, que tú los respaldes con tu presencia. Señor, que tu palabra sea provechosa. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Yo decía, escogidos con propósito. ¿Cuántos saben que Dios nos escogió? Por su gracia nos escogió. De entre millones de personas nos escogió. Se fijó en nosotros, en mí, en ti, en personas que no lo valíamos. Y dice, ¿por qué yo, Señor? Pues en ti se fijó, a ti te llamó, a ti te miró y dijo, pues tú. Pero me llama la atención algo importante, después lo iremos viendo. Hoy vamos a leer un poquito más la Biblia de lo que normalmente lo solemos hacer. Generalmente me gusta compartir un pasaje, dar un sermón expositivo del mismo, centrarnos en él y buscarle una aplicación práctica para hoy. Pero hoy miraremos un poco la Biblia. Pero cada vez que la Biblia utiliza o habla o da el concepto, un sinónimo de ser escogidos, generalmente aparece después una idea o aparece eh, unos pronombres, por y para. ¿Me escuchaste? Y de alguna manera da respuesta a por qué Dios me escogió. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me escogió? O sea, Dios nos escogió, eso lo sabemos todos. Todos. El que es creyente y se precia de serlo sabe que Dios le escogió. Cristo mismo hablaba y decía, mira, no me elegisteis, podemos decir, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Luego Dios nos llamó, Él nos eligió a nosotros. Cuando dice, porque no hay quien busque a Dios, dice la Biblia, ni a un uno. O sea, no era que yo, porque yo era buena persona, tenía buenas actitudes, yo un día me propuse buscar a Dios. Mira, si un día fue así, es que Dios te puso ese sentir en tu corazón de que le buscaras. Alguien se cruzó en tu camino, Dios atrapó la oración de alguien que hizo por ti. Dios miró tu corazón, escuchó tu clamor, vio tu sufrimiento. Dios te amó sin medida y te escogió. Pero la Biblia dice, una vez escogido, dice por y para. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió? Por algo, ¿no? O sea, cuando te escoge por algo, no así sin más, lo escojo. Mira, lo escojo, lo meto en un tal, en un cajón, cierro el cajón y se acabó. ¿Para eso? Dios te escogió por algo. Es curioso, ¿no? Y te digo algo, mira, yo cuando pensaba en esto, pensaba en aquellos que a veces vas cogiendo cosas para utilizar, para usar y demás. Y dice, y no lo vale. Escúchame, y no lo vale. Voy a decirte algo. Vamos a ver. Vamos a ver si alguno cae. ¿Esto qué es? Un vaso de agua, ¿no? ¿Quién me da 1.000.000 de euros por este vaso? Venga, el valiente, que levante la mano. ¿Lo vale? ¿Lo vale? Yo no valgo ni un gramo, ni una gota de la sangre de Cristo. Y lo pagó por mí. Y yo no lo valgo.
sí me escogió y cuándo me escogió. Vamos a ir un poco rápido, ¿vale? Hasta llegar al último texto que me gustaría. Efesios capítulo 1, como decía antes, hoy moveremos un poquito más la Biblia, ¿vale? Efesios capítulo 1. Efesios 1, verso 4 dice así. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. Me encanta cuando salen esas imágenes en televisión. ¿Visteis el otro día la portada, hay una parte de La Vanguardia donde salía, hablaban de un telescopio europeo y demás, y salía una foto a color de la nebulosa de Orión, con toda la gama de colores, con todas las estrellas, los gases luminiscentes. Y cuando tú miras esa foto y decía, una de las millones que hay en el universo. Antes de que la nebulosa de Orión fuese formada, dice que Dios ya me escogió. Antes de que tus padres se conocieran, Dios ya te escogió. Antes, mucho antes. Es que como que te conoce bien, te conoce mejor que tú a ti mismo, te formó. Dice, escogidos en él, antes de la fundación del mundo. Pero luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que fuésemos santos y sin mancha. Así pues, cuando Dios te escoge de acuerdo a un propósito, todos nos gozamos cuando pensamos en la idea de que Dios nos escogió, pero me escogió con un propósito. Entonces, que yo viva por y para Él, que yo sea obediente a su voz, por eso me escogió. Vamos a rápido, primera de Pedro, fíjate, no voy a tocar todos los pasajes que hablan acerca de esto, solo algunos para que tengamos una idea. Primera de Pedro capítulo 1 y el verso 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué me eligió? Para obedecer. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dios me eligió según la presciencia. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios. ¿Y qué es la presciencia? La presciencia es el conocimiento anterior, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las personas y situaciones. En otras palabras, Dios sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Dios sabe todas las cosas acerca de mi historia. Todas. Dice, Dios conoce por dónde ibas a pasar, lo que te iba a acontecer. Todo lo que tú te puedas imaginar. Y hay situaciones, escúchame, ahora puedes entender que hay situaciones que no es que Dios las haya provocado, sino que Dios las ha permitido de acuerdo a un propósito. Situaciones a veces que nos han marcado, difíciles y duras de superar, pero de acuerdo a un propósito. Y esa es nuestra fe. Señor, tú haces todas las cosas bien, los porqués ya los entenderé,
ahora entiendo por qué me pasó esto, por qué cogí lo otro. Y si somos honestos, hay situaciones de nuestra vida pasada que hemos tenido que atravesar y si uno es honesto y se mira en balanza, dice, mira, mis malas decisiones me metieron allí, Dios las permitió por algo. Pero llegó un momento que llegaste a conocerle y empiezas a ser consciente de que Dios te eligió a ti. Escúchame, eligió a personas de toda edad, de toda cultura, de toda condición, de todo estrato social, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo barrio, por su gracia. Es como se fijó y escogió, te escogió, te escogió, te escogió para algo. ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? ¿Quieres hacerlo o no? Me encanta porque hay un salmo, Salmo 89, que habla el salmista y dice, yo hice pacto con mi escogido, una alianza con él. Mira, cuando tú te rindes a Cristo y le entregas tu vida, y cuando naces de nuevo y le dices, Señor, perdona mis pecados, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Hay una unión mística entre la iglesia y Dios y viene a ser como cuando tú celebras un matrimonio y tú haces un pacto y haces una alianza. Haces una alianza con Dios. Me escogió a mí entre tantos. Me dice, ¿quieres ser mi esposo, mi esposa? ¿Quieres ser parte de mi pueblo? ¿Quieres ser parte de mí? Y haces una alianza. Y dice, yo hice pacto con mi escogido. Escúchame, y ese pacto no se quiebra. Pacto con Él. Con Dios, ¿no? De vivir por y para Él. Pero sí que es cierto que Dios nos escoge. Y te escogió antes de la fundación del mundo. Y a veces para que se manifieste a ti, cuando Dios te escoge y te llama, puede ser que Dios activa circunstancias. Yo he conocido personas que se entregaron al Señor, hicieron ese pacto con Dios, ¿sabes dónde? En la celda de una cárcel. ¿Me escucháis? Allí, estando en la cárcel, allí se rindió al Señor. He conocido personas, esto es algo más noble, he conocido personas que se convirtieron, escúchame, esto es sonado, porque hace 40 años, esto hace mucho, más, en Barcelona, rodeado de billetes de dinero por todos lados. Era una persona que luego el Señor lo llamó al pastorado y fue pastor. Era director del banco. Se metió en la caja fuerte y la caja fuerte se cerró. ¿Me escucháis? Se cerró. Y sin poder salir de allí empezó a clamar. Y algunos lo conocen. Y seguramente José lo conocerá. Y acabó siendo pastor. He conocido gente, y esta tarde algunos lo veremos, que trabajaba reparando el casco de los barcos. Era joven, venía a esta iglesia. Se apartó del Señor, empezó a vivir su vida, dijo, mira, yo del Señor muy bien, tengo los valores, pero quiero vivir mi vida, y se fue, y esto, y fiesta, y la noche, y las salidas, y el no sé qué. Y un día en su trabajo le dicen, tienes que reparar, tenían que soldar y no sé qué, y se mete por debajo del casco. Y empiezan a intentar reparar lo que estaba dañado del casco, y quedó enredado con unas cuerdas, sin poder salir. Debajo del agua a tantos metros. Allí le pasó todo por la cabeza, eso lo cuenta él, ¿eh? Las canciones, la escuela dominical, todo lo que me decía, que el Señor es poderoso, Señor, líbrame, le pasó todo, toda la Biblia, todo lo que le habían cantado, las oraciones. El día que se bautizó se acordó de todo y se acordó el Señor allí debajo del agua. Señor, sácame de esta, se ha acabado. Si me saca de esta, yo vuelvo a la iglesia, te voy a servir. Y ahí está, sirviendo a Dios, el Señor lo sacó. Poderosa, él milagrosamente se zafó y salió. Y él dijo,
cuando respiró, dijo, voy a la iglesia, se lo he dicho al Señor allí debajo. Por la cuenta que le trae, pero fíjate, Dios escogió. Dios como que tiene un momento que se manifiesta y te habla y te dice. Y a todos nos gustaría que sea en el mejor momento, ¿no? Que hay veces que está uno tumbado en la playa. Dice, mira, siento que el Señor como que me está entre chapuzón y chapuzón, ¿verdad? Pero a veces Dios no es así. Isaías 48. Escuchadme bien esto, ¿eh? Isaías 48 y leeremos el verso 10. Dice así la palabra del Señor. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en el horno de aflicción. Y no puede ser en otro sitio. Señor, ¿y no podías haberte acordado antes de que yo entrara en el horno ese? ¿Y dónde te escogió? Dice, te he purificado como a plata. Te escogí en el horno de aflicción. Fíjate, ¿eh? Y realmente eso es difícil. Cuando uno piensa, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué así? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué lo otro? Mira, escrito está. Hay veces que a Dios le place por su sola voluntad, por su gracia, por su sola potestad. Pasamos por situaciones y es como que Dios las ve y ve el clamor, ve el sufrimiento. Dice, pero escúchame, eso nos purifica. Te purifica por dentro y por fuera. Es como va culminando la obra de Dios en ti, forjándola a fuego, a cincel y a martillo. Es como que Dios te modela, te forma otra vez. Y aquellas cosas de la conducta humana que son difíciles de doblegar, no queda otra. El horno de aflicción. ¿Y qué pasa si el horno se calienta como en aquellos 3 que fueron lanzados al horno de fuego? 7 veces más. No, métele más candela. Métele más. Dice, allí Dios te escogió, dice. Con tus frustraciones, escúchame, con tus errores, con tus fracasos, con las veces que uno dice ya no puedo más, al límite de tus fuerzas y más allá. Cuando uno ya está a punto de abandonar o ciertamente ya abandonó. ¿Sabes a qué lo asemejo? En Panamá, cuando yo vivía allí, había una afición, seguramente allí juegan mucho el béisbol y luego el segundo, o a la par, el deporte nacional era el boxeo. Panamá, siendo un país tan chico, ha tenido muchos campeones mundiales de boxeo y algunos muy ilustres que están en el Salón de la Fama ese. Y eso lo practicaba mucho en las calles, bueno, lo hacían mucho en aquella época. Entonces, allí cuando estaba alguno boxeando y estaba uno de los boxeadores ya a punto de ser noqueado y de perder, o cuando ya estaba a punto de perder la conciencia, o cuando ya peligraba su vida, lo que hace el entrenador es que tiraba la toalla blanca, y entonces paraban el combate y daban al otro por vencedor. Era tal la golpiza a veces que realmente había personas que perdían la conciencia. Y los entrenadores aguantaban lo más que podían hasta tirar la toalla. Una vez tiraba la toalla, ya perdía el combate. ¿Cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla? Pero no solo eso, voy a decir más. Pero ¿cuántas veces la tiraste? Y es como que viene el Señor, recoge la toalla y te la vuelve a dar. Sigue luchando.
Continúa con fe. Es como el combate no acabó. Así, ¿no? Y me llama la atención porque en el horno de aflicción. Pero hay más. Vamos a Hechos. Voy un poco rápido, como os decía, porque quiero llegar a un texto al final. Hechos, capítulo 9. Y el verso 15, hablaremos de la conversión de Pablo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando del día del llamado de Pablo. Él cae de la cabalgadura, ¿te acuerdas? Cae de la cabalgadura cuando el Señor le llama, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Queda ciego y de repente lo llevan a una ciudad, lo meten dentro y el Señor habla con Ananías y le dice, vete a la calle que se llama derecha. Fíjate la dirección, lo agudo que es Dios cuando habla, que no te deja, no, vete a tal lugar a ver si lo encuentras. No, te vas a la calle tal, se llama así, encontrarás, pregunta por este hombre, está allí, ve, ora por él. Y Ananías, un hombre piadoso, ¿verdad? Un hombre humilde que amaba al Señor, escucha la voz de Dios de esa manera, así, de esa guisa, con esa claridad. Mira, cuando Dios te hable, Dios te va a hablar con toda claridad. ¿Me escucháis? Te va a decir las cosas precisas, sin error, te las va a decir. Y le dice, vete a la calle que se llama derecha. Y cuando hay ahí un hombre que se llama Saulo, ve y ora, él ora, ve, ora por él, dile, la voz que escuchó, quién le habló, quién le llama, ve y dile. Y dice Ananías, yo no voy, porque yo he oído las cosas terribles que hace ese hombre es malo. A veces pensamos que Dios se equivoca cuando nos habla. ¿Cuántos han porfiado con el Señor? ¿Cuántos han porfiado con Él? Es decir, no, no, Señor, te equivocas, esto no puede ir por ahí, esto no es así. Que yo le pida perdón cuando me han agraviado a mí. ¿No será al revés, Señor? ¿Cuántas veces hemos porfiado con Él? Y empieza a hablarle y le dice, vete a la calle que se llama derecha. Verás ahí ese hombre. Ananías se resistía y al final le dice, ve, porque instrumento escogido. Instrumento escogido me es este. Y luego dice, para llevar mi palabra. Escogidos por y escogidos para llevar mi palabra en presencia de los reyes, de los gentiles, para llevar el evangelio y yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre y por mi causa. El hecho de ser cristiano muchas veces comporta sufrimiento, comporta injusticia, padecer, que te miren mal, no poder hacer valer tu derecho, tenerte que callar. Y dice, ve porque instrumento escogido me es este. Fíjate, ¿eh? Dios nos escoge por su gracia con un propósito y no es otro que seamos luz y que seamos sal. ¿Y qué pasa si la sal pierde su sabor? ¿Qué pasa si la luz se desvanece? ¿Qué dice la Biblia? No sirve para nada más que echarlo al fuego. Para nada. Dice, así pues, si Dios te llamó es con un propósito. Si estás en la facultad, si estás en el trabajo, si estás en el rellano de Dios te proporcionó esa vivienda con propósito. Todas las cosas en Dios tienen un propósito. Así pues no te calles y da testimonio de Él, de la verdad. Y cuando habla de un propósito, mira, Dios te escogió para que hagas una función dentro del cuerpo. Dios te escogió para encomendarte una tarea. Dios te escogió para que vivas en santidad.
con un propósito. Y sabes, ese no es otro que en todas las áreas en las que tú te muevas, darle gloria a Dios. Que la gente pueda apreciar a un Dios vivo. Pero quisiera ir avanzando un poco. Pero dice la Biblia esto. Pero muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Me escuchaste? ¿Tú fuiste llamado o fuiste escogido? Y esa es la diferencia. Dios llama a todos los hombres a venir al arrepentimiento. Dios llama a todos los hombres a venir a Él. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo hizo con los brazos abiertos. Y el que a Él viene no le echa fuera, como decíamos antes. Murió por todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así pues, todos los hombres, la totalidad de los hombres, escúchame, son llamados por Dios. Y cuando digo todos los hombres, todos los hombres. Hay personas que han nacido deformes. Hay personas que han nacido con enfermedades de naturaleza mental. Dios murió por todos. Y llama a todos. A todos. Pero no todos son escogidos. Dios escogió a algunos para venir a Él y que sean instrumento de su gloria. Así pues, no te quedes solo con que qué alegría, Dios me escogió. Bueno, pues te escogió con propósito y no es el que haces, ¿eh? ¿Me escuchaste? ¿O no? Cómo Dios moldea, ¿eh? ¿Y cuánto le gusta cuando a Dios le trata a uno, le aprieta y le moldea? ¿Te gusta o qué? ¿Cuántos se quejan? ¿Cuántos le han dicho, Señor, te entrego mi vida? Pongo todo en mis manos, mi casa, mi familia. Como Julie, ¿cómo era? Todo se lo debo al Señor, ¿no? Todo se lo debo a Él. No era esto, mi casa, mi familia. Todas las cosas te las doy. Y si no cambian, dice, en vez de orar y decir, Señor, haz tu obra, pacientemente esperé al Jehová. Señor, no te preocupes, yo te ayudo, instrumento soy yo, a este lo cambio yo. A gritos y a palos. A veces qué pocas cosas conocemos, ¿no? Pero Dios hace eso conmigo. Dios hace eso conmigo. O es paciente. O me aguarda y me espera. Y a pesar de mis errores me sigue amando. Y ejemplo me dio, ¿no? Dice, pocos son los escogidos. Jesús mismo habla, dice, no temáis manada pequeña. Recuerdo una frase en una convención cuando vino el predicador mexicano Enrique Bremer y estaba predicando. Claro, él es el pastor de la iglesia más grande de la ciudad donde está en Parral, Hidalgo de Parral, Chihuahua, en México. Una ciudad fea, según él, no sé, yo no estuve. Pero él es el pastor de la iglesia más prominente, más conocida de la ciudad, tienen ministerios potentes, conocidos en América Latina, tienen un grupo de alabanza que impacta. Y una vez predicándonos aquí a la Biblia abierta, él dijo, porque somos muchos en la iglesia y tal, y él de repente se calla y cambia el pie y dice, bueno, en realidad no somos tantos. ¿Y qué es lo que estaba queriendo decir? Que muchos son los llamados, que muchos son llamados y convocados a venir a la iglesia, pero escogidos por Dios, realmente tratados, moldeados con el Espíritu Santo, con el corazón doblegado, mostrando los frutos dignos de arrepentimiento, viviendo por y para Él, viviendo en el Espíritu, realmente entregados al Señor. Dice, en realidad somos pocos. Por eso decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos, manada pequeña. Y me encanta el pasaje de Juan, este lo cito, ¿no? Si quieres lo ponéis. Juan 15, verso 16 dice,
Lo que decíamos antes, no me escogisteis vosotros a mí. Hay gente que se piensa que está aquí sentado o que está en el Señor, sirviendo al Señor, porque un día decidió, voy a ir a la iglesia a ver qué, mire, yo no sé tú, yo era alérgico a la iglesia. O sea, que iba a ir yo a la iglesia, que iba yo a ir al Señor, que iba yo... Pero llegó un momento que como que Dios rompió mi vida en pedazos, la hizo girones, girones. Cuando ya estaba desesperado, que no sabía a dónde podía encontrar consuelo, quién podía socorrerme. No tenía nadie que pudiese traer alivio al alma. Y entonces Dios me llamó. Y ahí descubrí que Dios me había guardado siempre. Siempre Él. El Cristo, el Rey de Gloria, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice la versión de Reina Valera. Yo os elegí a vosotros, escogidos. Y por último, ayer estaba Brian aquí, me hizo gracia porque teníamos reunión de varones, iba Seba a compartir y el segundo texto que él dice, claro, yo lo tenía anotado, yo sabía lo que iba a compartir hoy. Y llamé a Brian, hoy no está aquí, llamé a Brian, le dijo, ven, siéntate aquí. Digo, mira el texto principal que yo tengo para mañana. Digo, es lo que está compartiendo el hermano, ¿no? Y me miró así y le dije, ¿tú crees que será el Señor el que me está diciendo que comparta? Y me miró así y dice, por supuesto. Eso es Dios que le está confirmando lo que tiene que compartir mañana, no me diga. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Este es el último texto, ¿vale? Primera de Pedro 2. Y el verso 9 dice así, mas vosotros sois linaje, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego dice otra vez el para. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso me escogió. Me escogió con propósito. Había una razón de ser. Es como que Dios te hace un encargo. De acuerdo a la presciencia de Dios, me escogió. Dice, para que anuncies las virtudes. En otras palabras, para que exaltes a Dios donde quiera que estés. Escúchame, no es fácil, créeme. Igual que tú, como te decía la semana pasada, estoy pasando unas semanas bastante difíciles, de una prueba muy dura. Estoy pasándolo mal, me estoy levantando en la madrugada y estoy buscando a Dios como hacía tiempo que no buscaba, porque necesito de su auxilio. Necesito que Dios obre y que todo obre para bien. Pero es duro tener que tratar cosas cuando ves que hay gente que siguen a otros dioses distintos al que tú sigues. Cuando te das cuenta que todo es el dinero, el afán, el orgullo, el egoísmo, el hacer daño. Y yo estoy en el medio diciendo, esto no lo vamos a hacer. Me da igual pelearme con quien sea. Yo no lo voy a hacer. Esto tiene que hacerse así y tiene que hacerse bien.
y sigo en esa batalla. Así que acompáñame en oración si te acuerdas. Que Dios dé gracia, amén, y obtengamos la victoria. Pero ese es el propósito. Ese es el propósito también para esta iglesia, para esta vida. Voy a pedir al grupo Alabanza si puede subir. Escogidos, escogidos, quédate con esto, fuiste escogido. Escogido por algo, escogido con propósito. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria al Rey? Aleluya. Nino, el día de la noche de talentos, ese día tienes que tocar. Aleluya. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Escogidos, escogidos. Y ese concepto, escogidos según la presciencia. Amén. Amén. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Vamos a cantar una canción con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe. Escuchadme, y sin rintintín. ¿A qué me refiero? Yo le hago bromas a mi hija siempre. Le digo, hija, el Señor te puso en mi camino, el Señor te entregó para mi casa. Digo, así que todo se lo debo a Él, ¿eh? Es una alegría. Amén. ¿Cuántos pueden decir todo se lo debo al Señor? Todo lo que tengo se lo debo a Dios. Escucha, mi futuro, mi presente, todas las cosas que tengo, las cosas buenas de las que gozo, se las debo a Él. Aleluya.